Buenos días, soy Marco Bessi, miembro del capítulo de Kinesiología Intensivista del Comité de Neumonología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y voy a hablar de liberación o weaning de la ventilación mecánica y extubación. La liberación o weaning de la ventilación mecánica es un proceso de desvinculación que debe evaluar la capacidad para respirar espontáneamente sin asistencia. Este proceso nos genera la incertidumbre sobre el riesgo de realizar una extubación prematura o la prolongación innecesaria del soporte respiratorio. Por eso una evaluación apropiada debe discriminar estos dos puntos. Y la situación problema se basa en que pasamos de una respiración a presión positiva, donde hay una fuerza mecánica provista por el respirador que ingresa un volumen de aire hacia el pulmón, hacia una ventilación a presión negativa, donde la contracción de los músculos inspiratorios, principalmente el diafragma, genera una presión pleural negativa que a través de un gradiente de presión permite el flujo y el ingreso de aire hacia el pulmón. Por eso el punto inicial para realizar la liberación de la ventilación mecánica es la evaluación diaria para el retiro, y para eso debemos tener en cuenta si el paciente reúne las condiciones para ser liberado del respirador. La primera condición que debe reunir es la estabilidad en el estado médico, y para eso nos realizamos las siguientes preguntas. ¿El paciente requiere sedación o analgesia por algún motivo? ¿Continúa con insuficiencia respiratoria, con saturación de oxígeno menor a 90%, con hipercapnia, con pH menor a 730, con presión meseta mayor a 30 centímetros de agua, con compliance menor a 30 mililitros por centímetro de agua? ¿Presenta inestabilidad hemodinámica con requerimiento de vasopresores? ¿Presenta sospecha de isquemia miocárdica? ¿Presenta estatus mental deprimido? ¿Presenta estímulo respiratorio central deprimido? Podemos medirlo mediante la frecuencia respiratoria. ¿Requiere un nivel de PIB mayor o igual a 10 centímetros de agua o una fracción inspirada de oxígeno mayor o igual al 50%? Todas preguntas que si la respuesta es no, debemos comenzar a evaluar la liberación de la ventilación mecánica. Para ello comenzamos con un screening de respiración espontánea que dure 2 a 5 minutos. Esto consiste en colocar al paciente en CPAP de 5 o retirarle el soporte respiratorio colocándolo en presión de soporte 0 sobre PIP 0 y evaluar la respiración espontánea del paciente. Si el paciente no presenta ningún signo de fracaso o falla, realizaremos una prueba formal de respiración espontánea. Esta prueba de respiración espontánea puede realizarse con las metodologías que vemos en la pantalla. Puede ser en tubo en T. En el caso del paciente con COVID-19 deberíamos dejarle colocado un filtro HME o un filtro viral bacteriano. Puede ser con presión de soporte 0 sobre 0, sin ninguna asistencia. Puede ser con presión de soporte 7 sobre 0 de PIP. Puede ser con CPAP 5 o con compensación automática de tubo endotraqueal. La duración del test puede ser de 30 minutos como duración mínima. Podemos realizar la prueba durante 1 hora, se considera una duración suficiente, o de 2 horas, se lo denomina prueba larga y mejora la sensibilidad en los pacientes con factores de riesgo para fracaso en la extubación. Debemos monitorear estrictamente la aparición de alguno de estos signos de intolerancia al screening de respiración espontánea o a la prueba formal de respiración espontánea. Que la frecuencia respiratoria sea mayor a 35 por minuto o un incremento mayor al 20% de la basal con signos de dificultad respiratoria. Que la saturación de pulso de oxígeno sea menor al 90%. Que la frecuencia cardíaca sea mayor a 140 latidos por minuto o un incremento mayor al 20% con signos de dificultad respiratoria. Que la tensión arterial sistólica sea mayor a 180 milímetros de mercurio o menor a 90. Que el paciente desarrolle somnolencia, agitación, diaforesis o ansiedad en el transcurso de la prueba. Que requiera vasopresores o incremento de las dosis previas
aparición de dolor torácico, y ante alguno de estos puntos debemos reconectar al paciente en modo ventilatorio confortable, permitiendo una buena interacción paciente-respirador. El tipo de weaning o liberación del paciente lo podemos clasificar de acuerdo a la primera prueba de respiración espontánea que realiza el paciente. El primer grupo sin weaning, es el paciente que no logra ser liberado del respirador y no logra realizar ninguna prueba de respiración espontánea. El grupo 1, denominado weaning sencillo, es el paciente liberado de la ventilación mecánica luego de una primera prueba de respiración espontánea con éxito. El grupo 2, o weaning dificultoso, es el paciente liberado dentro de la semana posterior a la primera prueba de respiración espontánea. Y el grupo 3, o weaning prolongado, se divide en dos subgrupos: el que logra ser liberado del respirador luego de 7 días de la primera prueba de respiración espontánea, o el paciente que, a pesar de varios intentos de pruebas de respiración espontánea, no logra ser liberado del respirador. De acuerdo a este tipo de weaning, son las estrategias que podemos llevar a cabo. Si en el grupo 1, el de weaning sencillo, es muy importante el screening diario para identificar el paciente que reúne las condiciones para ser liberado. En el grupo 2, o weaning dificultoso, el paciente que falló la primera prueba de respiración espontánea, debemos intentar identificar las causas. En general son cardiovasculares y respiratorias, y debemos hacer un manejo adecuado del delirium y facilitar una ventilación mecánica confortable en los periodos que el paciente está ventilado. En el grupo 3, de weaning prolongado, un paciente que supera la semana posterior a la primera prueba de respiración espontánea y continuamos intentando desvincularlo del respirador, debemos implementar un manejo integral en el weaning, tratando el sueño, la nutrición, la comunicación y la rehabilitación del paciente. Para resumir nuestra estrategia en el weaning, la primera pregunta que nos realizamos diariamente es si el paciente cumple las condiciones para retirar la ventilación mecánica. Si no las cumple, el paciente debe permanecer con el soporte ventilatorio. Si reúne las condiciones para retirar la ventilación mecánica, debemos realizar un screening de respiración espontánea. Si no supera el screening, el paciente continúa con soporte ventilatorio. Pero si supera el screening, no presenta ningún signo de falla, el paciente debe realizar una prueba de respiración espontánea. Si no supera la prueba de respiración espontánea, es decir, presenta algún signo de falla durante la prueba, debemos proveer soporte respiratorio confortable y una buena interacción paciente-respirador. Si el paciente supera la prueba de respiración espontánea, debemos evaluar la aptitud para la extubación. Siempre debemos evaluar que los pacientes que están con soporte ventilatorio estén en forma confortable y con una buena interacción paciente-respirador. El proceso final de la liberación de la ventilación mecánica es la extubación. Es el retiro del tubo endotraqueal de la vía aérea natural del paciente. Los factores necesarios a cumplir por parte del paciente son la capacidad para respirar espontáneamente, la permeabilidad de la vía aérea superior, la competencia de la vía aérea superior y la posibilidad de manejar las secreciones respiratorias. El equipamiento necesario para la extubación sería la presencia de tubos endotraqueales de diferente diámetro, bolsa, válvula, máscara o ambú, kit de vía aérea dificultosa, intercambiador de tubo endotraqueal, laringoscopio o videolaringoscopio, broncoscopio en caso de que se cuente, drogas para inducción anestésica y sondas y dispositivos para aspiración. La extubación es un procedimiento generador de aerosoles, por eso vamos a detallar algunos puntos que debemos tener en cuenta cuando extubamos a un paciente con COVID-19. El personal que realiza el procedimiento deben ser mínimamente 2 personas y ambos deben utilizar equipo de protección personal adecuado. El paciente debe estar en posición semisentado.
Debemos realizar aspiración del tubo endotraqueal y la boca o del puerto subglótico en caso en que contemos con un tubo con aspiración subglótica. Liberar la fijación del tubo endotraqueal. Debemos colocar el respirador en stand-by, desconectar al paciente manteniendo conectado el filtro HME para evitar la aerosolización de partículas. Preparamos el barbijo sobre la cara del paciente. Preparamos dispositivos de oxigenoterapia para utilizar posteriormente en caso de que el paciente se encuentre con fracción inspirada de oxígeno mayor al 21%. Y mientras uno de los profesionales desinfla el balón de neumotaponamiento y retira el tubo endotraqueal, el otro colocará el barbijo sobre la nariz y la boca del paciente. Los factores de riesgo descritos para fracaso en la extubación son la presencia de neumonía, tos débil, requerimiento de aspiraciones frecuentes, balance positivo de líquidos en las 48 horas previas a la extubación, un periodo mayor a 7 días en ventilación mecánica, edad mayor a 65 años, enfermedad crónica, cardíaca o respiratoria. El soporte respiratorio no invasivo en pacientes infectados con SARS-CoV-2 incrementa el riesgo de contaminación ambiental. La aplicación de soporte no invasivo debe estar determinado por un protocolo institucional de control de infecciones. Se considera extubación exitosa cuando el paciente no requiere soporte ventilatorio en las siguientes 48 a 72 horas. En algunos estudios, como en la clasificación WIN que veíamos previamente, extienden este periodo a 7 días. La reintubación, según diferentes estudios, se asocia a peores resultados clínicos, con mayor morbimortalidad. Por eso la evaluación apropiada es de suma importancia. Para finalizar, debemos remarcar que la evaluación apropiada para realizar la liberación de la ventilación mecánica permite limitar el riesgo de una extubación prematura y la prolongación innecesaria del soporte respiratorio. Debemos evaluar diariamente si el paciente cumple con las condiciones para ser liberado de la ventilación mecánica. La capacidad para respirar espontáneamente sin asistencia debe evaluarse a través de una prueba de respiración espontánea formal con una metodología y duración establecidas previamente. Durante la prueba de respiración espontánea, el paciente debe ser estrictamente monitoreado para detectar la aparición de signos de fracaso. Si la prueba de respiración espontánea es exitosa, deben evaluarse la permeabilidad y la competencia de la vía aérea superior y la posibilidad de manejar las secreciones respiratorias para decidir la extubación y limitar los riesgos de fracaso. La extubación es un procedimiento generador de aerosoles, por lo que debe realizarse con una metodología programada y con la protección y prevención adecuados. Muchas gracias por su atención y los invito a seguir el material audiovisual complementario.